Hola a todos, bienvenidos a este capítulo número 4 de En Confianza con Nayeli. Este capítulo es parte de la serie que tuve oportunidad de grabar en Alemania. La persona que tenemos de invitada el día de hoy es una mujer de Panamá, enfocada 100% en la educación y muy preocupada por los niños, adolescentes y también por los adultos, específicamente, bueno, todos los papás o los familiares cercanos de estos niños y estos adolescentes. Y lo más importante aquí es el enfoque que tiene justamente en la conservación de nuestras lenguas. Sobre todo nuestras lenguas maternas y la conservación también de nuestras raíces. Está muy interesante porque platicamos obviamente de cuestiones de inmigración. Ella tiene mucho contacto con migrantes de todas partes del mundo, específicamente, bueno, el tipo de inmigración que está ahorita en estos momentos llegando también a Alemania, que es básicamente gente de Siria, gente de Turquía, etcétera. También gente de Latinoamérica, específicamente gente de Venezuela. Y bueno, algunas otras nacionalidades también. Entonces, los invito a que vean este capítulo, está bastante interesante. Hablemos de educación, arte y cultura. Los dejo. Hasta luego. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí en Alemania, en Leipzig, con Eukaris Guillén. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de educación y específicamente la educación para niños y adolescentes y todos los esfuerzos que está haciendo ella aquí en Leipzig con los temas culturales y la educación en general. Pero bueno, yo ya no quiero comentarles nada más, quiero dejar que se presente y que nos diga quién es Eukaris. ¿Quién es? ¿Qué hace? Cuéntanos. Hola, gracias por la oportunidad. Mi nombre es Eukaris Guillén y yo realizo educación intercultural. Ese es mi tema, la educación intercultural, a través de un festival de cine estudiantil, festival de cine para niños y adolescentes de 5 a 18 años en diferentes idiomas, en 6 idiomas, en español, inglés, francés, italiano, árabe y turco. Oye, estábamos platicando hace ratito antes de esta entrevista y bueno, platicamos acerca de muchas cosas bien interesantes que hablan justamente acerca de toda la cuestión educativa y todo lo que los niños están expuestos, cuando, sobre todo en la cuestión migratoria, ¿no? A nivel de educación y la parte tan importante que es la interculturalidad y que fue justamente un tema que tuviste y que dijiste, bueno, es un área de oportunidad y bueno, hablamos acerca también de los hijos, ¿no? Y de cómo salió. ¿Cómo fue que te inspiró el empezar este proyecto y seguirlo y llevarlo hasta donde lo tienes hoy? Entonces cuéntanos un poco, mujer, acerca de qué fue lo que viste y cómo decidiste, ok, quiero tomar este proyecto, quiero empezar algo así. ¿Y cómo es que llegó hasta lo que llegó ahora con ese impacto que tienes tan impresionante a nivel, pues bueno, social, educativo, cultural, etcétera? Porque ya son muchas áreas las que estás impactando con el proyecto pues en general aquí en toda la ciudad, ¿no? Ya conexiones impresionantes en Alemania. Cuéntanos, ¿cómo empezó? El proyecto se llama Kinofino y en estos momentos tenemos alrededor de 700 visitantes. La mayoría son niños y adolescentes que vienen a través de sus colegios con sus clases. Um, Empezó el proyecto con aproximadamente 50 visitantes y empezó lo que hoy en día es mayoritariamente cine escolar como una actividad muy personal dedicada a mi hija. El interés fue propio y, como decía, muy personal, porque tengo una niña de casi 10 años que está creciendo en ambas culturas, bilingüe, hablamos en casa español y bueno, en el contorno se habla alemán. Y yo tenía mucho interés de que ella conservara sus raíces, no las perdiera. Para mí es sumamente importante saber como individuo. eh, el país del que vengo es un crisol de razas y para mí es sumamente importante saber de dónde venimos, qué nos ha formado como individuos. Lo de la identidad que te contaba anteriormente, el, el saber de dónde vienes, qué te convierte en el individuo que eres, eso parte de tus raíces, de tus padres,
del medio ambiente en que ellos se criaron, de las raíces de tus padres. Y me parece que cultura, el idioma son patrimonio. Es un patrimonio personal, pero es un patrimonio también humano que se debe cuidar y conservar. Entonces es sumamente importante que cuidemos, respetemos la cultura, el idioma, y no solamente la propia, sino también de todo el mundo. Vivimos en un mundo cosmopolita, un mundo diverso, y es sumamente importante conservar, respetar y cuidar esa diversidad cultural y lingüística. A mí me encanta lo que dijiste en la cuestión de que empezaste y entonces empezó a raíz de tu hija, lo cual me parece fabuloso, y que comentamos también hace un rato antes de empezar a grabar el video, y platicábamos acerca del esfuerzo que hacemos, ¿no? El doble esfuerzo, triple esfuerzo, el extra esfuerzo que hacemos como migrantes cuando nos mudamos a vivir a un lugar en donde no hablan la misma lengua que tenemos nosotros, ¿no? En el caso aquí de los latinos, que, bueno, mayormente hablamos español, ¿no? Y que nos mudamos a un país en donde hablan otra lengua diferente, no una lengua extranjera, y entonces es el esfuerzo de hacer como adultos el trabajar nuestro cerebro de manera diferente para decir, ok, vamos a aprender un nuevo idioma, y llegamos quizá a lo mejor como adultos ya nos cuesta un poco más aprender el idioma, o llegamos como jóvenes, etcétera, sabemos hablar perfectamente español y nos enfrentamos a un nuevo lenguaje que tenemos que aprender, y entonces lo aprendemos y todo, pero también el tema es, ¿tenemos hijos o ya venimos con hijos? Y entonces, ¿cómo es que mantenemos que los hijos continúen hablando español, o que si tuvimos ya los hijos aquí, ¿no? Como es tu caso, ¿cómo es que logramos, cómo hacemos ese esfuerzo extra mile, ¿no? O como ese esfuerzo triple en donde decimos, necesito que mi hijo hable también español, que conozca su cultura, que tenga raíces firmes y que sepa cuál es su herencia, ¿no? De dónde viene, etcétera, a pesar de que está creciendo y, bueno, y naciendo, ¿no? En otro lugar, con otra cultura, etcétera, pero que también sepa que también estas son sus raíces, ¿no? Que se sienta tan latino como yo, ¿no? Y en este caso, bueno, de tu hija, tan alemana como aquí también, o sea que, vaya, que esa cuestión de la biculturalidad en su caso sea algo positivo, y que no perdamos el hecho de que, pues es que yo quiero todavía mejorar mi alemán porque soy mala, como me decías, ¿no? Pero que mucha gente hace, ¿no? Que dicen, soy malo en esto, bueno, en este caso alemán o cualquier otro idioma que tenemos, y aprovecho a mis hijos que están, ¿no? En esa parte. Cuéntanos eso que nos decías, porque eso me parece muy interesante y estaba muy de acuerdo en lo que tú dices. Sí, es un poco mi observación con otros padres que tienen sus niños aquí. Por supuesto que aprender un idioma extranjero es sumamente difícil. En especial el alemán es una lengua muy difícil de aprender, y los alemanes tienen poca paciencia. En ese sentido, por lo menos no son tan abiertos como nosotros, que intentamos descifrar qué quiere decir la persona. Ellos son menos comunicativos que nosotros, lo que no quiere decir que sean malas personas. Y para muchos extranjeros se hace mucho más fácil adoptar inmediatamente la lengua. A veces incluso veo casos de extranjeros que se sienten orgullosos de que sus hijos hablen alemán perfecto y olvidan que su idioma es igual de importante. O aprovechan la oportunidad de aprender, de mejorar su alemán a través de los niños, ya que los niños van al colegio, y así intentan hacer las tareas juntos con ellos para aprovecharse de la educación que están recibiendo los hijos. Y se olvidan de que en algún momento de sus vidas esos niños serán individuos que van a ser confrontados con sus raíces y su identidad. Y es sumamente importante para uno saber de dónde vengo, por qué soy quien soy. Y es lo que en el momento los padres no se dan cuenta, de que cuando este niño sea un adulto, en algún momento va a ser confrontado con esas raíces. Y no se trata solamente de las propias raíces, se trata de hacer de nuestros hijos también seres tolerantes, que acepten también la multiculturalidad, no solamente su idioma, sino vivir en una sociedad donde hay espacio para otras culturas, para otros idiomas, no solamente para la propia cultura, ni la cultura alemana, americana o del país donde hayan migrado o donde vivan,
sino vivir en una sociedad que es cosmopolita, que es multicultural y aceptar que otros son diferentes porque han sido criados en otro contexto. Sí, claro, que tengamos esa apertura, ¿no? Ya mental, que no sea una barrera como a veces pasa, ¿no? Que dices, bueno, no estás en comunicación, como decíamos, ¿no? Con otras culturas y todo, entonces no la conoces, ¿no? Y bueno, eso nos lleva ya finalmente a esta parte del proyecto en general que creaste y que lo que me gustó también es que no solamente es como, vaya, no lo pensaste como, lo voy a pensar por mi hija y entonces voy a enseñar solamente español, sino que te preocupaste por en realidad, por todas las culturas, ¿no? Por la verdad es que mantener el lenguaje de toda la gente, ¿no? Y el valorar justamente eso y las raíces y demás, y entonces estás haciéndolo en diversos lenguajes, ¿no? Eso me encantó porque cuando me dijiste, bueno, es español, pero también pues tenemos, no sé, turco y tenemos árabe, y bueno, árabe, perdón, y diferentes otros lenguajes, etcétera. Entonces sí fue como, wow, o sea, cuánta gente tienes, cuánta gente está moviéndose, cuál es el interés, etcétera. Entonces creo que está muy divertido eso. Me gustaría enseñar el logo de sí, de la asociación, que ahora es una asociación, ¿cierto? La asociación, sí, la asociación se llama Initiative Actives Gestalten, que lo podemos traducir como iniciativa para el desarrollo creativo. Ok. Pero, ¿y el nombre del proyecto? Que es Quinofino, y el cuéntanos proyecto se llama el origen. Quinofino porque en el momento en que dejó de ser una actividad meramente privada y personal, de ser un hobby, que se pensó en la posibilidad de crear un proyecto más grande del que se pudieran beneficiar también otros niños y otros estudiantes, se hizo un concurso para encontrar un nombre y un logo. Participaron 4 escuelas, recibimos, si bien lo recuerdo, 143 ofertas. No ofertas, 143 propuestas. Claro. Propuestas, 143 Aquí propuestas. Se ven algunas, ¿no? De Algunas, las propuestas. Y en la página anterior también. Sí, aquí. Exactamente. ¿Qué tal? Para un logo y un nombre. Y de las propuestas que nos llegaron, la que más gustó fue Quinofino. Fue Quinofino y el logo lo diseñó una niña de 9 años. Esto me fascina. Me fascina la apertura de hacer esto y sobre todo porque este es el mercado al que vas dirigido y ellos son los que eligieron. O sea, no ellos hubo alguien detrás. Exacto, no. Los niños tenían que encontrar un nombre con el que se pudieran identificar ellos mismos, que naciera de ellos. Claro. Y por eso Quinofino. Sí, desde aquí no es nada de adultos. Ningún adulto. Claro, exactamente. Claro, o sea, nada, esto me encantó. Creo que es un proyecto padrísimo y me gusta muchísimo esto de que, bueno, quiero mostrarles un poquito acerca del folleto que nos trajo aquí y bueno, viene, si ven ahí, hay varios de los cuentos que yo incluso tengo ya hoy en día en casa para mis hijos y las películas y todo esto. Entonces hay niños que vemos desde kinder, ¿no? Desde la edad de 5 años. ¿Te voy comentando? Sí, adelante. El proyecto se desarrolla para niños a partir de 5 años. Y para los más pequeños las actividades se realizan, bueno, las actividades siempre se realizan de forma interactiva. Uh-huh. Y la idea del festival es no mostrar películas como un medio artístico. Uh-huh. En realidad lo más importante sucede después de la película. La película es la base para las actividades que se van a realizar después. Y para los más pequeños se realiza de forma creativa. Con ellos lo que hacemos es jugar. Aquí vemos diferentes imágenes, sí. Teatro de sombras, manualidades, lecturas, juegos, mucho a través de los juegos. No se trata tampoco de una clase de español. Ellos no van a tomar una clase de español o una clase del idioma X. Lo que van a hacer es interactuar uh-huh. con una persona nativa de esa lengua. Una persona que pueda contar anécdotas de su país. Sí.
Y en su luego, idioma, ¿no? exactamente. Luego tenemos con los niños de primaria, ya empieza a cambiar un poco el formato. Ahí se realizan diferentes tipos de actividades. Por lo general, siempre hay una actividad creativa, pero también ya hay pequeñas charlas con los niños con las que tratamos entonces de trabajar los temas que han visto en la película. Muchas veces es así, incluso para nosotros adultos, que vemos una película y luego nos quedamos con muchísimas preguntas, Sí, muchas ¿no? ideas. Necesitamos aterrizar. Sí, exactamente, y muchas cosas que no has entendido. Entonces es sumamente importante para nosotros no dejar a los niños solos, sino poder hablar con ellos acerca de qué les interesó de la película, qué no entendieron, por qué no lo entendieron, y si se trata de algo que se desarrolla en otra cultura que no es que es ajena a la cultura alemana, explicarles por qué es así. Y por último aquí tenemos México, tenemos los adolescentes hasta los 18 años, con los que por lo general se realiza una actividad lingüística, activa, interactiva, y luego charlas, ¿no? Acerca de diferentes temas, como la migración, el crecer, temas que le interesan a adolescentes. Hemos hecho temas acerca de soy bien como soy, con mi cuerpo tal y cual es, ¿no? Que es un tema que le identidad interesa, impresionante. sí, que le interesa a muchos adolescentes que no se sienten seguros con cómo se ven, con su aspecto físico. Es en importante, esa etapa, sobre todo en esa etapa tan difícil de identidad. O temas de migración, o cómo viven en otras culturas. Eso es lo que hacemos también. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Les gusta? A mí me encanta. La verdad es que todo el proyecto en sí está increíble. Lo que le platicábamos es acerca de cuánta gente está involucrada aquí, cómo lo lleva a cabo, y todo nos comentabas acerca de las escuelas, cómo es que prácticamente fue como tocar de repente como puertas para las escuelas y que integraran las escuelas a que empezaran a hacer esto y a interesarse por esa parte, ¿no? Ha tomado mucho tiempo, porque las escuelas, por supuesto, que están interesadas en un nivel pedagógico alto. Claro. Y necesitan la seguridad de que de la calidad que hay detrás es una calidad que realmente beneficia a los estudiantes. Entonces, siempre tienes los profesores y los maestros que son abiertos a experimentar algo nuevo, pero la calidad del proyecto ha sido desde el inicio, y eso yo creo que es importante para cualquier tipo de actividad, ya sea una asociación o un negocio. Claro. Para los emprendedores, que la calidad desde el segundo cero sea alta y garantice el producto. Y así ha sido justo con Kinofino. Ser un proyecto bien pensado, con el nombre, con un logo, con un buen formato, con una buena calidad pedagógica. Hay profesores involucrados también. Es sumamente importante. También, por lo general, al final de las películas nos reunimos con los profesores y preguntamos si hemos cumplido las expectativas, qué se puede cambiar. Siempre hay algo que mejorar. Siempre que estar abierto a las críticas constructivas, si no, no se desarrollarían los proyectos. Y eso es muy bueno, por supuesto, para los profesores también, ¿no? Porque tienen la sensación de que son oídos y de que de alguna manera ellos también participan activamente en el desarrollo del proyecto. Sí, sí, es cierto. Así se sienten como a gusto y sacan también sus propias, ¿no?, ideas, sus propias formas de pensar, etcétera, y eso es justamente lo que nos lo hace más interesante, ¿no? Muchas cabezas piensan diferente, cada uno tenemos ideas distintas y entonces aportamos de una manera más interesante, ¿no? Y cuéntanos finalmente el tiempo que te toma desarrollar esto. O sea, ¿cuánto tiempo estás llevando a cabo el proyecto? Me decías que había empezado como un proyecto que era nada más un par de días, poco tiempo. Exacto. Y ahora ya tienes mucho más tiempo porque ya hay muchísima más gente interesada, más escuelas interesadas en involucrarse con este tema de multiculturalidad. ¿Cuánto tiempo es y cada cuándo lo haces y cuánto tiempo llevas haciéndolo? En el 2013 y en el 2014 se realizó solamente un fin de semana, porque era una actividad, un proyecto prácticamente financiado de forma personal también, de forma privada. En el 2015, cuando se pensó en la idea de abrirlo a colegios, ofrecerlo a colegios, a escuelas, se creó el logo, el nombre,
Okay. y se comenzó a ofrecer 2 veces al año, Ujú. siempre en la última semana antes de las vacaciones de Ok. invierno y Ok. otoño, Ujú, ujú. porque para el que quiera realizar una actividad similar, justamente la última semana antes de las vacaciones es el momento en que los estudiantes no quieren más. Ya, es Ya, se suficiente. acabó la Ya están concentración. saturados. Sí, claro. Exactamente. Ya no. Entonces Ujú. ya están en modo de ir a vacaciones, de Sí. relajarse, y es el mejor momento para ofrecer una actividad extracurricular. Entonces, ahora por primera vez nos encontramos con el caso de que ha crecido de tal forma, y esperamos siga creciendo, Ujú. que ya lo tenemos que Sí. celebrar en 2 cines. Ya un cine Wow. se nos ha quedado pequeño, en 2 cines, y hemos tenido que ampliar el tiempo también. Ya esa semana no nos alcanza, sino que vamos a ofrecerlo 3 semanas. Ujú, ujú. O sea, 3 semanas es muchísimo tiempo. ¿Se dan cuenta 2 todo veces lo al que se ha, año. sí, lo que se ha logrado? Sí, 2 veces al año está fabuloso. Eso quiere decir que hay una aceptación impresionante. O sea, que Sí, la gente hay una buena sí está aceptación. preocupada por involucrarse más, ¿no? Claro. Quién lo hubiera pensado, ¿no? Tantas culturas, tanta cosa y todo, y tanto esfuerzo detrás de eso, porque también, bueno, lo que dices, tienen que ser gente nativa, gente que esté viviendo obviamente también aquí en Alemania, pero que tenga que sea nativo de ese país para que conozca la cultura y conozca cómo es la mejor manera de acercarse y de abordar los temas, ¿no? Y de interactuar con los niños y con los jóvenes y todo esto, y que en realidad hagamos como, pues esa conciencia finalmente en los niños y en los adolescentes para que tengan esa apertura y ese interés también, ¿no? Porque supongo que después de esto, la verdad es que a todos los dejas niños y adolescentes con el chip de, ok, la cosquillita de quizá el día de mañana me interesa a lo mejor aprender este idioma, ¿no? Que estoy tratando que vi ahorita y que tratamos ahorita de expresarnos de alguna manera o que conocimos y me gustó. Y entonces a lo mejor es esta gente que después el día de mañana estudian este lenguaje, etcétera. Y bueno, entre más podemos tener gente educada en este sentido, con la apertura de cajón ya en el cerebro, ¿no? No como las generaciones de antes o todavía Sí. nosotros que estamos apenas luchando como por eso, pero todavía nos cuesta, ¿no? Todavía tenemos esa barrera, ¿no? El proyecto también tiene un impacto para los padres, porque Ujú. una parte es el cine escolar y la otra parte es el fin de semana antes de iniciar la semana de cine escolar, Ujú. que se realizan programas abiertos para Ujú. toda la comunidad Ujú. en diferentes idiomas. Y ahora, por ejemplo, fue sumamente eh, exitoso y excitante ver cómo introducimos el turco y repartimos la Sí. información solamente en un área de esta ciudad donde hay una gran acumulación de familias turcas. La mayoría de las familias turcas viven en esta área, Ujú. Ujú. y los programas son realizados en un área completamente diferente de la ciudad. Y a pesar de haber repartido la publicidad solamente allí, Ujú. vinieron a otra zona y fue sumamente emocionante ver que la gente Sí, qué emoción. saliera de su zona en la que se mueve día a día, en la que prácticamente se desarrolla su vida, salir de allí dentro de la ciudad, descubrir algo nuevo, Ujú. tomar el tranvía e ir Ujú. a una zona diferente, que nunca habían visto Sí, antes, a conocer a otra gente, ir a un cine o un teatro que no conocían antes, pese a que tienen muchísimos años de vivir en la ciudad. O sea, eso, sí, es el esfuerzo, es lo que platicábamos, ¿no? El esfuerzo de ir y moverte, eso ya significa que ya estás dispuesto a. Entonces ya traes eso en la cabeza y dices, ok, si voy, entonces lo voy a aprovechar. Entonces ya es seguro que esa gente que hizo todo ese viaje tiene interés, ¿no? Y lo que ve y la actividad que hace o lo que sea es algo que ya registró y que asimiló y que va a tener un impacto positivo, claro, ¿no? claro, claro. Ellos lo hacen, por supuesto, llevan a sus niños a las actividades, Claro. pero indirectamente se llevan a sí mismos. No, Entonces claro. es una forma, una oportunidad más de integrarse, pero el esfuerzo que se realiza es realmente grande. En nuestra página en Ujú. Facebook
tenemos que poner la información en todos los idiomas, Ujú. más en alemán, a Claro. modo que podamos alcanzar a los adultos que todavía no dominan el alemán. Entonces nos vemos obligados a ponerla, o sentimos que es importante poner la información también en las lenguas extranjeras, en estas 6 lenguas extranjeras. Entonces hay todo un plan de publicaciones donde cada tantos días tienes que publicar la lengua X para poder publicar todas las lenguas y tratarlas a todas por igual. Claro, me encanta el proyecto y me encanta la empatía que tienes en general. La verdad es que está padrísimo estar aquí contigo y haberte tenido en este espacio. De verdad, mil gracias por aceptar la invitación. Estoy bastante halagada de tenerte aquí en este espacio. Me encanta tu proyecto, me encanta todo el esfuerzo que estás haciendo, porque eres, bueno, sin duda, una latina más que está poniendo el nombre de los latinos en alto aquí en Alemania y preocupada de verdad en la cuestión educativa, no solamente de los niños y los adolescentes, sino también de los adultos de todo el mundo. Entonces, esto es lo que tenemos que estar haciendo. Tenemos que seguir, tenemos que trabajar fuerte, tenemos que ser constantes, tener disciplina y todo. Y bueno, Eucaris es el ejemplo más claro de la constancia y el de luchar, ¿no? Contracorriente, ¿no? Porque no es fácil. No es fácil, ¿no? No es fácil, te ha costado mucho y aunque te ha costado tanto, o sea, aquí sigues, ¿no? Al pie del cañón. Y bueno, se nos pasó a comentar, panameña. Sí. Panameña, ¿ok? Latina 100%, 100%. Y bueno, gracias, muchísimas gracias. A ti, muchísimas Me gracias encantó. por poder presentar Kinofino. Y sigan Kinofino, nuestra querida panameña preocupada por la educación desde Alemania. Nos vemos. Bye. Gracias.